un tema que a mí siempre me parece apasionante, muy interesante, que es la genética que se esconde detrás de los trastornos del neurodesarrollo. En los últimos años hemos asistido a la aparición de nuevas técnicas genéticas de altísima resolución. Una de ellas son la genética por arrays. Ahora estamos trabajando con la secuenciación exómica masiva. Y bueno, están apareciendo tantas que llega un momento en que no sabemos qué aplicación o cómo aplicar esas técnicas genéticas a la práctica clínica diaria de nuestra consulta. Indudablemente, por rigor, sobre una presentación de posibles conflictos de intereses, en este caso estamos hablando de genética, no hay ningún conflicto posible en este caso con la genética. Y aparte de agradecer a mis colaboradores su participación, en este caso agradecer particularmente a Javier Suela y a Juan Cruz Cigudosa, el presidente de la Asociación Española de Genética Humana, con el que colaboramos para los estudios genéticos de alta resolución, pues la ayuda para esta presentación y para este trabajo que voy a presentar. Bueno, lo que es un trastorno del neurodesarrollo, yo creo que todos tenemos claro que es un trastorno del neurodesarrollo, pero parece que eso por fin ha quedado tipificado como tal en la nueva clasificación de mayo del año pasado en el DSM-5, ¿no? Pues una alteración, un retraso en el funcionamiento del sistema nervioso central que se manifiesta a través de disfunciones y problemas en el aprendizaje, en el funcionamiento personal, en el funcionamiento social. Como características que lo definen, pues que el origen efectivamente está en el sistema nervioso central, que tiene un origen evolutivo. A mí la palabra madurativo quizá no me gusta, ¿no? Y hablar de retrasos madurativos me parece un amigo mío decía que maduran las manzanas, no lo sé, no sé si maduran las manzanas, pero que tiene un carácter sin lugar a dudas evolutivo y a veces cambiante en su sintomatología. ¿Cuántas veces nos ha pasado sospechar o tipificar un diagnóstico en edad preescolar y modular esos diagnósticos a medida que el niño avanza en edad? Que tiene unas manifestaciones mucho más acusadas de forma temprana en la infancia y que van a mostrar una serie de limitaciones como la sintomatología compartida con niños que no tienen ningún problema del desarrollo o la sintomatología compartida entre diferentes trastornos del neurodesarrollo. Y recordar, como siempre, que no hay un marcador, no hay una prueba específica ni genética ni bioquímica para diagnosticar un trastorno del espectro autista, ni hay una prueba bioquímica ni analítica para diagnosticar una dislexia, sino es un diagnóstico eminentemente clínico con un sustrato neurobiológico detrás, ¿no? En este momento, según el DSM-5, en los trastornos del neurodesarrollo quedaría englobada la discapacidad intelectual, históricamente retraso mental, trastornos de la comunicación, trastornos del espectro autista, el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, los trastornos específicos del aprendizaje, los trastornos motores y otros trastornos del neurodesarrollo. Y, bueno, ¿qué pasa con la genética, ¿no? Cuando analizamos la heredabilidad de los trastornos del neurodesarrollo, cuando analizamos la carga genética de los trastornos del neurodesarrollo, al verlos uno a uno nos encontramos con que la carga más importante de todos esos trastornos es la herencia. Es decir, cuando analizamos la relación que hay entre gemelos monocigóticos respecto a gemelos dicigóticos, nos encontramos unas tasas de heredabilidad realmente altas. Y esto lo vemos a diario en la consulta. No es infrecuente encontrarnos dos hermanos disléxicos, no es infrecuente encontrarnos dos hermanos con déficit de atención, pero tampoco es infrecuente encontrarnos un hermano autista y su hermano con un déficit de atención. Lo cual esto ya empieza a complicar un poquito más ese abordaje o esa tipificación genética. Y vemos como, no sé si te puntero, ¿no? Disculpas, sí. Y vemos como los índices de heredabilidad llegan en algunos casos, por ejemplo, en los trastornos de la coordinación, hasta cifras realmente elevadas. Es decir, el 90% de los problemas de la coordinación tienen un sustrato genético. Es un índice de heredabilidad muy próximo al de la talla, es decir, padres altos, hijos altos, padres torpes, hijos torpes. Lo más llamativo, y esto es un trabajo de hace 3 años, de hace 4 años, de Liechtenstein, donde analizan la relación entre gemelos, entre los trastornos del espectro autista, con hermanos gemelos que tienen otros diagnósticos. Y nos demuestran una correlación genética elevadísima entre los trastornos del espectro autista con otros trastornos del neurodesarrollo. Así que esto que vamos viendo en la consulta es totalmente demostrable y con una correlación genética realmente elevada.
¿Qué regiones están implicadas en los trastornos del espectro autista? Cada vez más, y cada vez esto se hace más complejo. Cada vez diferentes regiones han demostrado una vinculación a este tipo de trastornos cuando lo comparamos con análisis genéticos poblacionales en población sana. ¿Y a qué áreas implican esas regiones genéticas? Pues áreas que expresan proteínas que son necesarias para la conexión interneuronal. No es infrecuente la neuroligina, la neurexina, o no es infrecuente en cascadas como por ejemplo las vinculadas directa o indirectamente con genes como por ejemplo el del X frágil. Bueno, pues cualquier mutación, cualquier duplicación, cualquier deleción de estas regiones puede producir un trastorno del espectro autista o una discapacidad intelectual. Bueno, cuando empezamos a analizar hace unos años a raíz en chicos que tenían el diagnóstico de un trastorno por déficit de atención, que lo habíamos hecho inicialmente porque eran chicos que tenían antecedentes de un hermano autista o tenían antecedentes de alguna tipicidad, habían mostrado en edades tempranas estereotipias que habían desaparecido, nos empezamos a encontrar pues, que muchos de ellos tenían deleciones o duplicaciones en genes que estaban previamente implicados en otros diagnósticos, en trastorno del espectro autista, en la dislexia, en la discapacidad intelectual, y esto empezó a molestarnos, empezó a hacernos sospechar que aquí, detrás de un trastorno aparentemente más benigno, como los trastornos por déficit de atención y hiperactividad frente a los trastornos del espectro autista, pues que se escondían a veces casos o situaciones genéticamente preocupantes. Bueno, este es un trabajo que viene a demostrar algo parecido del año 2011 de Mitchell, donde diferentes genes están implicados en trastorno del espectro autista, trastorno de Tourette, retraso mental, algunos con déficit de atención, conductas oposicionistas y esquizofrenia. Recientemente hemos atendido un joven de 16 años diagnosticado de un síndrome de Asperger en otro centro y para mi gusto perfectamente diagnosticado, que me lo manda justamente el psiquiatra porque muestra dos convulsiones y a raíz de esas convulsiones hace 2 brotes psicóticos. Y tiene una alteración, una deleción en el cromosoma 15, en una región muy implicada en el desarrollo de trastornos psicóticos. Se había tipificado esas 2 convulsiones como reacciones medicamentosas, es una región brutalmente epileptógena. No era una reacción medicamentosa, era una epilepsia en el contexto de un trastorno del desarrollo que estaba evolucionando severamente hacia un trastorno psicótico. ¿Para qué sirve evaluar la genética de los trastornos del neurodesarrollo? ¿Qué utilidad va a tener? Pues indudablemente la tipificación etiológica. Y esto es importante. Ahora estamos haciendo diagnósticos en base eminentemente al diagnóstico clínico. Pero posiblemente, y esto lo estamos viendo a diario, 2 trastornos del espectro autista no van a evolucionar de forma similar, posiblemente entre otros aspectos, porque hay genes diferentes implicados. Si no sabemos esa tipificación, nunca haremos esa individualización en este tipo de diagnósticos, para evitar pruebas médicas que son innecesarias y para realizar aquellas que son necesarias. Para mí, muy importante el descartar hipótesis alternativas o sui generis o salir de hipótesis curiosas, de intoxicaciones, etc., ¿no? Yo creo que esto es realmente relevante, algo que seguimos viendo en nuestro país, como detrás de estos diagnósticos pues establecen hipótesis peregrinas que nada tienen que ver con la realidad de trastornos neurobiológicos de estas características. Pues esto nos va a apoyar y nos va a aportar justamente esa información. Para el consejo genético familiar, ayer atendí dos niños que son hermanos de un niño con un síndrome de Asperger. Estos 2 hermanos son chicos torpes, peculiares, que podrían ser tipificados de un trastorno del desarrollo o un trastorno del espectro autista en específico, y el mayor tiene una alteración en el cromosoma X que es causal, que es la causa de ese síndrome de Asperger. Pues el consejo genético familiar es muy importante y la familia lo solicita. La anticipación pronóstica, bueno, y con esta alteración, aparentemente, ¿hacia dónde voy en los estudios que hay en este momento? El estudio y la prevención de afectaciones multisistémicas. Muchas de estas alteraciones genéticas nos van a anticipar la presencia o la probabilidad de otros trastornos que pueden ser tan graves o más, incluso valorando o poniendo en tela de juicio la vitalidad del propio paciente, la supervivencia del paciente. O la anticipación terapéutica, establecer tratamientos de diseño para trastornos genéticos. ¿Cuáles son las recomendaciones en este momento más actuales? Del año pasado, de este año. Viene a ser esta, ¿no? Cuando tenemos un paciente con un trastorno de espectro autista, si tenemos
un trastorno espectro autista que con unos rasgos o unas características muy típicas de algún trastorno genético, evaluar ese trastorno genético indudablemente. Pero cuando no hay unas características concretas, la primera prueba que debe realizarse no es el cariotipo. El cariotipo tiene una rentabilidad absurda y la realización masiva de cariotipos acaba siendo mucho más costosa para el sistema sanitario que unos arrays bien realizados. En segundo lugar, ha pasado ya que estaban entre los primeros lugares el análisis o la evaluación del síndrome de X frágil. Esto queda siendo importante todavía en varones y ya empieza a tipificarse solo en varones con ciertos rasgos particulares. El MECP2 en las niñas, que tienen otros rasgos particulares como la microcrania, o el PTN. El PTN es un gen vinculado al síndrome de Cowden, al síndrome de Van Allen-Rubalcaba-Riley, que cursa con una macrocefalia llamativa, a veces con sobrecrecimiento, con lipomas, con alteraciones tiroideas. En la revista de neurología, nuestra revista española, tenemos un caso, yo creo que fue el primer caso con un Van Allen-Rubalcaba-Riley publicado en nuestro país, un caso nuestro, y esta niña tenía todo el perfil clínico, lipomas, angiomas, antecedentes familiares de alteraciones tiroideas, poliposis intestinal, que venía única y exclusivamente por un déficit de atención, un problema de la coordinación, y en la exploración mostraba un angioma lingual. Y lo mandamos a Estados Unidos, porque entonces no se hacía estudio genético del PTN en nuestro país y tenía una mutación causal. Con lo cual, eso nos va a anticipar la posibilidad de evaluar y analizar con mucho control su función tiroidea, pólipos intestinales que muchas veces derivan a procesos cancerígenos. Con lo cual, este es el protocolo que recomienda la Asociación Americana de Genética Humana, el protocolo que recomienda Carter, es el protocolo más actual. Bueno, ¿por qué esas pruebas genéticas en ese orden? Porque los arrays van a tener un diagnóstico, es la prueba genética en este momento, a expensas de lo que nos diga la secuenciación exómica masiva, es el que más diagnóstico nos aporta. Nosotros revisamos en nuestros pacientes y nos encontramos cifras muy parecidas a lo demostrado en la literatura, es decir, en torno a un 10-15% de los pacientes los vamos a tipificar genéticamente, pero llega a elevarse hasta un 25-30% en los que los americanos llaman trastornos del espectro autista complejos, es decir, cuando hay microcefalia, epilepsia, malformaciones o dismorfias, frente al 3% máximo del cariotipo o frente al 5% máximo de los MLPA. Con lo cual, entre comillas, hacer un gasto absurdo en otras pruebas genéticas cuando esto nos va a cubrir estas pruebas de una forma clara no tiene sentido. Y específicos, recordemos el X frágil en 1,5% de varones, el MECP2 en el 4% de las niñas y el PTN en el 5% de población con un perímetro cefálico por encima de 2,5 de desviaciones estándar. Bueno, ¿y por qué las pruebas genéticas? Pues porque muchas de esas alteraciones genéticas, una vez tipificadas, nos van a anticipar la aparición de crisis. Y a lo mejor estos pacientes son candidatos a una monitorización, si no neurofisiológica, clínica, para estar muy pendientes de si puede haber algún evento que esté pasando desapercibido en la familia y que esté deteriorando el funcionamiento cognitivo de ese paciente. Alteraciones endocrinológicas, escoliosis, malformaciones congénitas, tumores. Esto es un caso interesante. Este es un chico que nos llegó con 3 años y medio con un trastorno controlado en el colegio por un trastorno específico del lenguaje clarísimo, que había sido operado en una etapa, en el primer año de vida, de un foramen oval permeable, una comunicación interauricular pequeña. Ojos rasgados, poco más. Que al tener ya había sido evaluado, le habían hecho una resonancia cerebral que era normal, le habían hecho una radiografía de columna, una serie ósea que era normal, y cuando lo vimos, esa combinación nos llevó a hacer unos arrays. Y en los arrays nos encontramos una duplicación del 20p13. En esa región hay 4 genes con un grado de haploinsuficiencia muy bajo que están implicados en la formación ósea. Esto lleva, pues, meterte en Decipher, ver los genes implicados, los genes que tienen haploinsuficiencia y están implicados en estos problemas. En la exploración de ese paciente, además, encontramos una cierta asimetría en la exploración. Un chico con una leve asimetría en la exploración del miembro inferior derecho e izquierdo. Y repetimos la resonancia cerebral. Y al repetir la resonancia cerebral, nos encontramos esto a nivel cervical alto, con una compresión severísima de la columna de la médula cervical. Obviamente, en cuanto lo descubrimos, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Posiblemente este paciente, y no quiero ser impactante, no quiero ser alarmista, posiblemente este paciente habría sido un paciente que
cualquier día habría fallecido por una insuficiencia respiratoria sin haber sabido la causa. Con un trastorno del lenguaje. No estamos hablando de un trastorno del espectro autista, no estamos hablando de ningún trastorno grave. Bueno, pues detrás de estos problemas hay diagnósticos anticipables que nos pueden llevar a la identificación de otros procesos. ¿Por qué este paciente tiene esta luxación atlantoazoidea tan severa? Por la participación de esos 4 genes. No hay ningún caso con trisomías del 20 ni con duplicaciones de este tipo publicadas. Es un caso realmente interesante. Bueno, ¿y qué pasa con otros trastornos? ¿Qué pasa con los trastornos entonces del lenguaje? ¿Qué pasa con los trastornos del espectro autista? Bueno, pues nos encontramos que alteraciones genéticas muy conocidas, el síndrome de Prader-Willi, el síndrome de Sotos, el síndrome de DiGeorge, no solamente van a cursar, o no solamente pueden cursar con discapacidad intelectual y con trastornos del espectro autista, sino que pueden cursar con trastornos del desarrollo de la coordinación, que pueden cursar con déficit de atención, fenotipo sluggish o fenotipo velocidad de procesamiento o tiempos de procesamiento lentos, que pueden cursar con déficit de atención. Es decir, ya hay alteraciones genéticas que pueden cursar, están tipificadas como relacionadas con trastornos del neurodesarrollo, de una forma tan específica como esta. Y con fenotipos a veces pues, más marcados y otras veces con fenotipos pues, muy sui generis, con muy pocos rasgos sindrómicos, con muy pocos rasgos dismórficos como para poder anticiparlo. Bueno, entonces nos planteamos algo parecido. Dijimos, bueno, y si yo tengo un chico con un déficit de atención o con un trastorno del lenguaje, ¿debo hacer arrays? Y si lo debo hacer, ¿cuándo? Y pensamos que a lo mejor en casos atípicos, ¿no? A lo mejor pues en chicos que habían tenido en su desarrollo algo diferente, una relación social particular, la presencia de estereotipias, o problemas de coordinación graves o graves problemas del lenguaje, o que en su historia personal tuviese malformaciones, o que tuviésemos antecedentes de primer y segundo grado de problemas graves, que el hermano fuera autista, que el hermano del padre, el tío paterno, tuviera un retraso mental, una discapacidad intelectual, o que la exploración física tuviera rasgos dismórficos, por ejemplo. Bueno, pues en base a eso, nos ha dado tiempo a analizar para esta reunión 198 casos, descartamos aquellos casos que pudieran estar por lo más remoto relacionados con el trastorno del espectro autista, pero en un principio habíamos excluido un grupo importante de 50 casos con un CI menor de 70, pero quisimos ver si las alteraciones genéticas iban a ser más frecuentes en estos pacientes respecto a otros, con lo cual los incluimos al final también. ¿Por qué esta relación con la genética? Bueno, porque ya hay algún trabajo que habla de lesiones o duplicaciones que están implicando a genes del neurodesarrollo, y vimos en este trabajo que aquellos que tenían un CI menor de 70, esas alteraciones genéticas eran más frecuentes. Por eso lo dejamos incluidos. Y nos encontramos esta barbaridad. Y la barbaridad fue que se describían como alteraciones causales en estos casos de déficit de atención atípico en el 18%. Y esto nos resultó impactante, en un porcentaje realmente elevado. Alteraciones causales descritas por el genetista y por nosotros, es decir, están ya descritas como tal. Pues alteraciones que implican al gen NS1, por ejemplo, que su deleción cursa con el síndrome de Sotos. En este caso era una duplicación y que cursaba con un fenotipo anti-Sotos. Y un porcentaje tampoco delineable de alteraciones posiblemente causales, genes implicados en otros trastornos del neurodesarrollo, que en este caso los encontramos y no sabíamos qué valor dar. Bueno, y pensamos, bueno, a ver si va a ser porque hemos dejado incluido a los pacientes con retraso mental. Bueno, pues fuera de eso, cuando quitábamos los pacientes con retraso mental, el porcentaje de causalidad nos aumentaba. Es decir, que no estaba implicado el retraso mental en ese perfil. Bueno, la relación con la clínica nos encontramos curiosamente con la presencia de rasgos dismórficos. Bueno, nos pareció lógico, ¿no? Si aparte de ese problema tenemos un fenotipo particular, nos parecía lógico, pero lo encontramos preocupantemente con los trastornos de la coordinación. Y al analizar si esto podía tener algún valor en su sensibilidad, especificidad o valores predictivos importante, no nos servían para anticipar en exceso. En todo caso, nos servían para descartar la posibilidad de que ese problema genético no estuviera presente. Es decir, unos valores de sensibilidad, especificidad y valores predictivos positivo y negativo bajos. Si os dais cuenta, los likelihood ratios son realmente bajos. Incluso estando las dos cosas, no superan 4 o 5 puntos. Impresiones interrogantes. Nos llamó la atención encontrar al revisar los pacientes de forma indirecta mucha fecundación in vitro entre estos pacientes.
la escasa rentabilidad en pacientes adoptados, aunque tuviesen rasgos dismórficos no compatibles con fetopatía alcohólica, obviamente. Esos pacientes los hemos descartado. En esos pacientes la rentabilidad no encontrábamos nada importante. Y mi preocupación en este momento es, bueno, ¿y cuántos pacientes con déficit de atención sin rasgos dismórficos o sin esas características particulares tendrían alteraciones genéticas de este tipo? A mí esa pregunta me parece interrogante. ¿Y cuántos pacientes con TEL o con trastorno del desarrollo de la coordinación, con esa significación tan marcada de asociación entre estas alteraciones? Para terminar, pues realmente demostrar o comentar que estos trastornos del neurodesarrollo tienen una participación genética brutal, que para complicar más la situación, un mismo gen, una misma alteración genética puede cursar con trastornos del neurodesarrollo totalmente diferentes, que un mismo trastorno del desarrollo puede estar vinculado a un gen concreto y en la madre producir un problema y en el hijo producir un problema muy diferente, que los más frecuentes son los que tenemos, pero que hay formas sindrómicas, o como a mí me gusta llamar, hay formas sintomáticas, que detrás de estos diagnósticos, detrás de estos problemas hay formas que podemos tipificar su causa y debemos ir a por ella por el pronóstico del paciente. Y que en esos algoritmos, como primer algoritmo, como primera prueba, debe estar los arrays, no solo en los trastornos del espectro autista y la discapacidad intelectual, sino en aquellos que podamos sospechar una genopatía detrás. Y habrá que valorar si la secuenciación exómica masiva supera y arrastra la tipificación a pruebas genéticas de más resolución. ¿Qué nos va a aportar la genética? El consejo, el abordaje específico y la anticipación de otros procesos. De aquí la importancia de tener a estos chicos bien diagnosticados con independencia de la severidad que establezcamos socialmente de los trastornos del neurodesarrollo. Esto bajo ningún concepto se trata de hackear absolutamente nada, sino se trata de hacer bien nuestra labor, especialmente los que nos dedicamos a la medicina de los trastornos del neurodesarrollo. Muchas gracias.